Damos la bienvenida al señor Alan Carthy. Él es un empresario profesional de derecho. Ha realizado estudios de derecho. Es un aficionado sobre todo a temas de historia, de geopolítica, pero también ejerce esos conocimientos como analista en telesucesos, importante medio de comunicación de la capital de la República. Quisiéramos, Alan, conocer su opinión, su visión sobre lo que está sucediendo en Ucrania, este conflicto que agobia y preocupa al mundo, no solamente por lo que está sucediendo allá, sino por los alcances que podría llegar a tener, convirtiéndose incluso en una conflagración de carácter global. Le damos la bienvenida. Muchas gracias. Qué gusto, y por primera vez creo que estoy ante una audiencia azuaya, a la cual aprovecho para saludar. El tema del conflicto ucraniano, primero entendámoslo dentro de una perspectiva más amplia que el mero conflicto actual, que la guerra actual que se está desarrollando en Ucrania. El tema ucraniano y el tema de este intento de reconstrucción de un imperio ruso por parte del presidente Putin es un asunto que viene ya de alguna data. De hecho, el primer experimento que realiza Putin para ver cómo le va a funcionar su libreto lo realiza en Georgia en el año 2008, cuando reconoce a dos repúblicas, reconoce la independencia de dos supuestas repúblicas que eran parte de Georgia y que son las actuales repúblicas de Abjasia y de Osetia del Sur, reconocidas, si no estoy mal, por 7 países del mundo. El procedimiento que sigue Putin en Georgia es muy similar al que luego desarrollará en Crimea, con ocasión de la crisis interna que vive Ucrania en el año 2014, cuando se produce un conflicto político interno que culmina en la salida del presidente del presidente Yanukovych, reemplazado por Poroshenko, por una situación en la cual la población ucraniana se rebela en contra de una decisión política de Yanukovych en el sentido de aproximarse a Rusia en lugar de a Europa, como se había planteado a lo largo de su campaña electoral. Diríamos que en el 2014 se dio una especie de referéndum informal. Se mantuvieron en las calles, en las plazas, por decenas de días hasta que dejaron clara su visión los ucranianos. Así mismo es efectivamente la rebelión, porque es eso, que se produce en Ucrania en contra de esta actuación unilateral y contraria al interés mayoritario de la población por parte de Yanukovych, concluye en la fuga de Yanukovych y su refugio en Rusia, donde ha permanecido hasta entonces. Se dice que ahora está en Bielorrusia a la espera eventualmente de ser llamado por Putin para tomar el poder en Ucrania como un presidente títere, dentro del esquema o dentro del modelo que ya ha aprobado Putin como muy efectivo con Bielorrusia y con el presidente Lukashenko. Va a ser muy difícil, Alan, en un tiempo tan corto como el que tenemos, hacer una visión global histórica que tomaría primero mucho tiempo, pero quizá tomando ciertos hitos de la historia en el largo plazo y en el corto y mediano plazo, hablando del reciente pasado, podríamos identificar qué es Ucrania y quiénes son la gente de Ucrania, sobre todo en cuanto a temas de nacionalidad, de identidad, con respecto a este gran vecino que lo considera a Ucrania, por lo menos esto dice Putin, como parte de Rusia y que son territorios indivisibles. ¿Cómo se diferencian? ¿Cómo se caracteriza Ucrania con respecto a Rusia? Básicamente, Ucrania ha tenido mucho más contacto con el mundo occidental del que ha tenido Rusia. De hecho, toda la Ucrania occidental fue parte del reino polaco-lituano hasta el siglo XVI aproximadamente,
y en esa medida estuvo mucho más cerca de las visiones occidentales que Rusia. De hecho, en la parte occidental de Ucrania existe una iglesia que no es la ortodoxa, sino una iglesia uniata católica, de rito católico, reconocida como tal por el Vaticano. Entonces hay una diferencia religiosa primero. La proximidad con Europa, con Polonia, le da también una proximidad en el plano cultural. En Ucrania se llega a conocer sobre temas como la ilustración, que no son bien vistos en Rusia. En Rusia todos estos procesos son vistos con mucha prevención por parte de las diversas autocracias que han gobernado a Rusia a lo largo de su historia. Por ilustración se refiere usted a actividad cultural. Hay diferencias culturales, hay diferencias lingüísticas. El ucraniano es diferente del ruso, pero sobre todo y a raíz esencialmente del siglo XX, hay unas profundas heridas entre los dos países que nunca han cicatrizado. Entre 1930 y 1934, Stalin provoca un holocausto en Ucrania, conocido como el Holodomor, el holocausto del hambre, durante el cual hay discusiones al respecto. Entre 4,5 y 9 millones de ucranianos mueren de hambre por las políticas que aplica Stalin para colectivizar la agricultura soviética y particularmente la agricultura en Ucrania, que era el principal productor agrícola de Rusia en aquel momento. Hemos leído un dramático libro sobre esto que probablemente usted lo ha leído y recomendamos a nuestros oyentes Hambruna Roja, que se refiere justamente a esta etapa. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Hay otro libro que me permitiría recomendarle por la rigurosidad histórica con que trata el tema, y no solo el tema de la hambruna, sino el tema de la violencia en el ámbito de lo que podríamos llamar Ucrania, Polonia, el mar Báltico y el mar Negro, área en la cual en un periodo de 15 años mueren 45 millones de personas. El libro se llama Tierras de Sangre, de un autor inglés que se llama Tommy Snyder. Muy recomendable. Bien, entonces existe esta memoria terrible, esta tragedia que vive el pueblo ucraniano y que permanece en la memoria colectiva del país, atribuyendo la responsabilidad de esta matanza, de esta hecatombe, a Rusia y a Moscú, concretamente como centro del poder. Poniéndonos en la visión del presidente actual de Rusia, que se encuentra en la mira y bajo análisis de todo el mundo, ¿cómo se puede considerar que Ucrania y Rusia sean lo mismo y que sean indivisibles? Y por otra parte, entendemos que la visión de la gente de Ucrania es más bien un sentimiento, diríamos, de antagonismo con respecto a Rusia. Sí, más que de antagonismo, un sentimiento, un resentimiento, un profundo resentimiento por esta tragedia que le tocó vivir a Ucrania en ese momento, en esa época. Y por otra cosa que también ocurrió. La Ucrania oriental, que era una zona más bien industrial, minera e industrial, fue la zona que más sufrió los efectos de la hambruna, porque como no era una zona agrícola, la posibilidad de obtener alimentos, aún los más elementales, era menor que en el resto de Ucrania. Se produjo un despoblamiento monstruoso en la Ucrania oriental. Esa es la zona de Donbass que suena ahora. En el Donbass, y Stalin repobló a la manera de Stalin, o sea, ordenó la movilización de cientos de miles de rusos para que se asienten en la cuenca del Donetsk, ¿no? En el Donbass, lo cual hoy día utiliza Putin como argumento para decir que como tiene que defender a esos rusos que fueron exportados o importados a esta región después de un genocidio, resulta de lo más chocante que se pretenda justificar un acto actual en base a un crimen anterior.
Y esto también provoca un hondo resentimiento entre los ucranianos. Estuve viendo unas estadísticas y los índices de rechazo a Rusia y a Putin en Ucrania están en el orden del 87%, inclusive en las zonas en las cuales hay una población rusa mayor, como es el caso del Donbass. Y el apoyo que recibe el presidente Zelensky de parte de la población ucraniana está en el orden del 93%. Es decir, prácticamente hay una unanimidad nacional en este sentimiento de defensa y de resistencia ante una invasión brutal como la que se está viviendo. Saltándonos los temas del día de hoy, es decir, estas batallas sangrientas, estas acciones tan violentas, incluso claramente contra los civiles, contra la población de Ucrania que se está dando, yéndonos más adelante, al margen de cuánto dure este conflicto y se llegue a conseguir una situación, diríamos, de estabilidad o por lo menos de alto al fuego. ¿Qué posibilidades ve usted de que realmente se configure una situación de paz? ¿En alguna condición el pueblo de Ucrania podría aceptar esa hegemonía, ese dominio ruso en su territorio? Este resentimiento antiguo del que hablaba hace un momento por lo sucedido en los años 30 del siglo pasado, ciertamente no es que va a haber mejorado con la actual actuación de Rusia en Ucrania. Y probablemente es lo contrario. Es decir, este resentimiento y hasta este odio que se puede palpar en mucha de la población ucraniana hacia Rusia, se lo vería como una barrera muy grave como para que se pueda llegar a una paz. Yo aquí haría un paralelo que me parece interesante con un par de episodios. El uno, la guerra ruso-finlandesa del año 39, no, del año 40, cuando Rusia ataca a Finlandia, país de 3 millones de habitantes en aquel entonces. Rusia tenía 180 millones y un ejército infinitamente superior, y Finlandia logra resistir exitosamente al ejército rojo, al punto que finalmente Rusia decide retirarse por el mal papel que tienen sus fuerzas armadas, un mal papel que se origina en una serie de causas que no vienen al caso a analizar. Y el otro caso que quiero mencionar es el de Afganistán. La intervención rusa en Afganistán, en el momento en que Rusia estaba en la cúspide de su poder militar en el año 80, 79-80, sin embargo, le significa a Rusia un costo económico, humano y moral que simplemente no lo puede pagar. Y esta guerra y esta intervención en Afganistán es una de las causas del derrumbe del Imperio Soviético. Me pongo a pensar en qué podría pasar en el caso ucraniano en el evento de una guerra prolongada, incluso con una victoria aparente de Putin en las batallas por conquistar el territorio. Eso de ninguna manera le garantiza que internamente no siga existiendo una resistencia, y una resistencia muy enconada en contra de la ocupación rusa. Algo parecido podría suceder con un títere, con un gobernante títere. El ejército ruso tendría que mantener una guarnición importante en Ucrania para tratar de mantener en el poder a este títere que puedan colocar. Entonces, en esta medida, la posibilidad de una paz en el largo plazo, en los términos en que se están dando las cosas y con las posiciones que el presidente Putin está estableciendo como mínimos, resulta muy poco probable. Viéndonos en el momento actual, esta situación tan dolorosa que se ha vivido intensamente en todo el mundo gracias al gran nivel de comunicación que existe ahora en el mundo occidental, por lo menos, hemos visto esa masacre que se está dando con los civiles allá en Ucrania. Quisiera preguntarle su opinión sobre qué papel está jugando, puede jugar las Naciones Unidas, entidad que se creó justamente después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, y qué es lo que la comunidad internacional puede o podría hacer al respecto. A mí me preocupa mucho la consecuencia que va a generarse
de este conflicto. Básicamente, este conflicto liquidó la arquitectura de seguridad colectiva que se construyó tan laboriosamente luego de la tragedia de la Segunda Guerra Mundial en torno a las Naciones Unidas. El concepto de respeto a los derechos internacionales, a la soberanía, a las fronteras y sobre todo a los tratados y a los acuerdos internacionales ha quedado en nada. En el año 94, Rusia reconoció absolutamente todas las fronteras de Ucrania, incluyendo a Crimea, de una manera indiscutida e indiscutible, a cambio de lo cual Ucrania devolvió o entregó las armas nucleares que estaban ubicadas en su territorio, desarmándose efectivamente y obviamente estableciendo su confianza en la seriedad de los acuerdos internacionales que se habían establecido. Esos acuerdos internacionales han sido violados de la manera más absoluta por parte de Putin, que no solo ha hecho eso, sino que además se ha burlado de la comunidad internacional, mintiendo sistemáticamente. Es decir, el discurso que manejó Putin y Rusia alrededor del tema ucraniano antes de la invasión fue una serie de mentiras sistemáticas y de burlas a Occidente, acusándole de una histeria, de que estaba fabricando un acontecimiento que existía solamente en la mente de los líderes occidentales y que de ninguna manera él invadiría Ucrania. En este momento, ¿qué valor tiene la palabra del presidente Putin? O sea, si el presidente Putin le dice que le va a acariciar a su gato, usted le va a quitar el gato porque quién sabe qué vaya a hacer. Estamos ante una situación inédita. Un líder de una potencia mundial en cuya palabra nadie puede creer. Esa es una situación realmente, como dije hace un momento, inédita. Una cosa así no se ha producido en 70 años, ¿no? Y la destrucción que esa conducta del presidente Putin ha significado para esta arquitectura de seguridad colectiva es de una gravedad extrema. Es decir, hemos vuelto a la ley de la selva. Hemos vuelto a la ley del más fuerte en los asuntos internacionales y básicamente cualquier cosa está permitida. Hay razones para temer por parte de los vecinos, particularmente aquellos que no se pertenecen de una manera directa, clara, firme a la Unión Europea, como Suecia o Finlandia, y qué decir de las antiguas repúblicas soviéticas, Estonia, Letonia, Latvia, entre otras. Evidentemente, y un poco el argumento que esgrime, no solo el argumento, sino la exigencia que plantea Putin de un retorno al statu quo ante de la disolución de la Unión Soviética, es simplemente inaceptable. O sea, pedir que se regrese a esa condición implicaría que la Unión Europea expulse de su seno y de la OTAN a Polonia, a Rumania, ahora a la República Checa, Eslovaquia, a los países bálticos, lo cual sería esencialmente una rendición incondicional ante las demandas de Putin. Inevitablemente asistimos, creo todos, a ese déjà vu de 1938, ¿no? Cuando por apaciguar a Hitler, por lograr que de cualquier manera y a cualquier precio se mantenga la paz, no tuvieron empacho Daladier y Chamberlain en venderle a Checoslovaquia y en entregarle a Checoslovaquia a Hitler para que él se apodere del país y haga lo que desee con el país, bajo exactamente el mismo argumento que utiliza Putin hoy día. Es decir, la defensa de las minorías rusas, en el caso de Putin, amenazadas por los malvados georgianos o ucranianos, será de cualquier otra nacionalidad en su momento, como Hitler lo hizo en relación a los sudetes alemanes en Checoslovaquia, amenazados supuestamente por los malvados checos que querían exterminarlos.
Muchísimas gracias Entonces, por su ilustrado criterio, Alan. Le dejamos que concluya, por supuesto, comprometiéndole más bien en el futuro para hacer un seguimiento de esta situación que va a tener desarrollos muy importantes y dignos de análisis día a día. muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Y sí, el tema es un tema que no debe dejar de preocuparnos. Esto no es un tema entre Rusia y Ucrania. Este es un tema que afecta a todo el planeta de diversas maneras, de diversas formas, desde la economía. Nosotros estamos viviendo una grave crisis para varios sectores productivos nacionales cuyos productos iban esencialmente a Rusia, como es el caso florícolas, banano, y en esa medida la afectación es mundial. Por lo tanto, es justificada y necesaria una preocupación mundial sobre este tema. Muchísimas gracias nuevamente. Han escuchado a Alan Cathy, empresario quiteño ya jubilado, estudioso del derecho, historiador y geopolítico por afición. Es presentador de dos importantes programas en Telesucesos, medio de comunicación de la capital de la República.